Ahora vamos a hablar del sintagma verbal. El verbo es el elemento obligatorio en cualquier oración y es el núcleo del sintagma verbal. Entonces, tenemos una oración si tenemos un verbo. Por ejemplo, vamos a poner aquí oración. Generalmente hay un sintagma nominal. Si no está presente, puede ser que esté implícito. Y tenemos un sintagma verbal. El sintagma nominal, aquí lo vamos a llamar un sustantivo que se llama Juan. Y vamos a tener un verbo que se llama corre. Entonces, Juan corre es la oración con un sintagma nominal y un sintagma verbal cuyo núcleo es un verbo, el verbo correr. Ahora, estas oraciones las podemos, o esta estructura básica del sintagma nominal, la podemos expandir o extender agregando otros sintagmas que ya hemos visto, como el sintagma adjetival, el sintagma preposicional. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos otra oración y vamos a poner el mismo sintagma nominal como el sujeto, un sustantivo, Juan. Y vamos a tener un sintagma verbal que va a tener un verbo. El verbo copulativo es. Y también tiene un sintagma adjetival con un adjetivo. Y el adjetivo va a ser buen mozo. ¿Okay? Asimismo, podemos tener una oración que tenga su sujeto y, por supuesto, tiene que tener un sintagma verbal con un verbo. Vamos a poner que es el verbo copulativo es. Y puede estar seguido de otro sintagma. En este caso vamos a poner un sintagma nominal con un determinante y un sustantivo. El determinante es un y el sustantivo es doctor. ¿Okay? Entonces podemos ver que el sintagma verbal tiene como núcleo el verbo, pero puede estar acompañado de otros sintagmas que ya hemos visto, como el sintagma adjetival y el sintagma nominal. Vamos a ver ahora un ejemplo de un sintagma verbal acompañado de un sintagma preposicional. Entonces, tenemos la oración Juan corre en el campo. Entonces vamos a poner oración, sustantivo, sintagma nominal, sustantivo, Juan. Tenemos sintagma verbal, tenemos un verbo, corre. Y luego vamos a tener un sintagma preposicional, que tiene una preposición seguida de un sintagma nominal. La preposición es en, y el sintagma nominal tiene un determinante y tiene un sustantivo. El determinante es el sustantivo es campo. Algunas veces tenemos sintagmas nominales con dos o más verbos, ¿verdad? O algunas veces son verbos compuestos. Entonces, supongamos, en la oración anterior podemos decir sintagma verbal puede ser un verbo, ¿verdad? Pero que está acompañado de otro verbo para formar un tiempo compuesto. Entonces, al tiempo compuesto decimos que tiene un auxiliar y tiene un verbo, como Juan está corriendo o Juan ha corrido. ¿Okay? Entonces, esos son como los tiempos compuestos. Entonces, tienen un auxiliar y un verbo dentro del sistema verbal. Entonces vamos a ver un ejemplo por último, de una oración que tiene todos los sintagmas que hemos visto hasta ahora. Entonces la oración es: nosotros comemos una cena muy deliciosa en casa. Entonces vamos a empezar con oración. Sintagma nominal es un pronombre.
es nosotros. Luego tiene un sintagma verbal y dentro del sintagma verbal tiene un verbo que es comemos. Y ese sintagma nominal tiene ese sintagma verbal tiene un sintagma nominal y el sintagma nominal tiene un determinante que es una. Luego tiene un sujeto, un sustantivo que es cena. Y luego tiene un sintagma adjetival que tiene un intensificador muy y tiene un adjetivo deliciosa y todavía nos falta agregar dentro del sintagma verbal que hay un verbo, hay un sintagma nominal, también hay un sintagma preposicional. Y ese tiene una preposición que es en y tiene también un sintagma nominal con un sustantivo que es casa. Entonces la oración es: nosotros comemos una cena muy deliciosa en casa. Y como vemos, podemos tener diferentes tipos de sintagmas dentro de la oración y dentro del sintagma verbal.